¿Qué es una sucesión? Pues si tomamos el conjunto de los números naturales y asignamos a cada valor un cierto número en función de una regla, como pueda ser esta, elevar ese número al cuadrado y sumarle 1, estaremos construyendo una secuencia ordenada de números y cada uno de ellos es un término de nuestra sucesión. La expresión que nos permite obtener el valor que ocupa un número que esté en el lugar n lo llamamos término general. Una sucesión, por tanto, no es otra cosa que una secuencia ordenada de números. No siempre va a resultar fácil obtener el término general. Por ejemplo, en la serie de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es una sucesión definida por recurrencia. Esto significa que para calcular un término de la sucesión se necesitan los términos que le preceden. Concretamente, en la serie de Fibonacci, lo que hacemos es sumar los dos términos anteriores. La sucesión de Fibonacci tiene tal una belleza que hipnotiza a quienes se adentran en su estudio. Además, es de gran importancia en computación, por supuesto en matemática. Está presente en muchos patrones de la naturaleza y también en la teoría de juegos. Pero este es un tema que trataremos en otro momento. Ya le dedicaremos un vídeo a Fibonacci, porque esto es solo una introducción sobre sucesiones, y concretamente sobre progresiones aritméticas, que es una sucesión en la que cada término se obtiene del anterior sumándole una cantidad fija. El propio conjunto de los números naturales es una progresión aritmética. Cada número se obtiene del anterior sumándole una unidad. La cantidad fija que sumamos recibe el nombre de diferencia, y en el caso concreto de los números naturales, la diferencia es 1. Si se conoce el primer término y la diferencia, es muy fácil determinar el término general en el caso de las progresiones aritméticas. Pero ¿de dónde sale esta fórmula? Si te fijas, si el primer término es a sub 1, le hemos de sumar d para obtener a sub 2, y nuevamente d para obtener a sub 3, y así sucesivamente para obtener a sub 4, para obtener a sub 5. Si te fijas bien, el término a sub 5 surge de sumarle al primer término 4 veces d, 4 veces la diferencia. Generalizando un poco esta expresión, lo que obtenemos es el término general, es decir, el término general será el primer término más el lugar que ocupa menos 1 multiplicado por la diferencia. En una progresión aritmética siempre va a ser posible calcular cualquier término si conocemos el primero y el valor de la diferencia. Pero ¿y cómo obtendríamos la suma de un cierto número de términos de una progresión aritmética? Daría lo mismo sumarlo del principio al fin que del fin al principio. Y si sumamos esas cantidades columna a columna, lo que vamos a obtener son 2 veces la suma. Y cada una de esas columnas son términos equidistantes de los extremos. A sub 1 más a sub n, a sub 2 más a sub n menos 1. En cualquier progresión aritmética, la suma del primer y el último término es igual a la del segundo y del penúltimo, a la del tercero y al antepenúltimo, y así sucesivamente. Fíjate en los 4 primeros números naturales, 1, 2, 3, 4. Si nosotros los sumamos, obtendremos la suma S sub 4, la suma de los 4 primeros términos. Y si lo sumáramos al revés, es decir, si sumáramos 4 más 3 más 2 más 1, obviamente nos iba a dar lo mismo. Ahora bien, si sumamos columna a columna, verás que se repite constantemente el 5. 4 más 1 que son 5, 3 más 2 que son 5, 3 más 2 que vuelven a ser 5 y 4 más 1 que son 5. Hemos sumado 4 veces el 5. Es decir, el doble de la suma será igual a 4 veces 5. Por tanto, la suma de los 4 primeros términos será justamente la suma del primero más el último, 1 más 4 que son 5, multiplicado por el número de veces que la hemos repetido, que son 4, y dividido entre 2. De ahí deducimos una fórmula que nos permite obtener la suma en una progresión aritmética. La suma, por tanto, será el primer término más el último dividido entre 2 y multiplicado por el número de términos que estamos sumando. De esta manera sencilla, hemos deducido la fórmula que nos permite obtener la suma de n términos de una progresión aritmética. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.